A su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Visáis, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este grupo se inició hace como 8 años en la parroquia María Madre del Redentor. En vista de que muchas personas no podían asistir porque trabajaban o no vivían cerca, se me ocurrió hacerlo por internet para que pudiera llegar a más personas. Ahora todo es virtual, entonces decidí invitar a todas las personas de los grupos con que comparto el alimento espiritual diario, a los que quisieran ingresar, a los que quisieran aprender de la Biblia. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbanse y denle clic a la campanita para que les llegue el mensaje cada que yo suba un nuevo video y así puedan estar al día en lo que hemos visto. Hoy vamos a iniciar con las cuestiones introductorias a la Sagrada Biblia y así poco a poco nos iremos adentrando en el contexto bíblico y más adelante en la historia de la salvación, que es el fin de este curso. En este estudio utilizaremos la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos de la Iglesia. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase la iré montando en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Se preguntarán por qué el nombre de Grupo Bíblico San Jerónimo. Se llama así porque San Jerónimo es uno de los doctores de la Iglesia y fue el gran traductor de las Sagradas Escrituras. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Jero, sagrado, nomos, nombre. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor las Sagradas Escrituras. Nació en Estridón, actual Croacia, hacia el año 342 y murió a los 78 años el 30 de septiembre del 420 en Belén. Con esta oración vamos a iniciar cada clase. Es la oración de San Jerónimo. Dice así: oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invocaremos al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarla. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora la Biblia y sus aspectos generales. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? En este mes se recuerdan 2 hitos importantes vinculados con la traducción bíblica. El 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de San Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien tradujo del griego y del hebreo la Vulgata latina. Esta traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. También porque las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que en un día 26 de septiembre de 1569, en Basilea, Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera. La Dei Verbum es la constitución dogmática sobre la divina revelación, promulgada por el Concilio Vaticano II el 18 de noviembre de 1965, bajo la autoridad de su santidad Pablo VI. Nos hace una invitación en el numeral 2526 y dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, que de este modo, por la lectura y el estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios,
que el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de los hombres. Esta es una primera introducción a la lectura de la Biblia para todos los que quieren hacer un primer estudio, pero se dirige también a los que quieren profundizar en ella a través de una lectura personal. Hoy en día la Biblia despierta cada vez más el interés del pueblo cristiano. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué es un libro tan importante? En general, son las primeras preguntas que surgen. La Biblia es el libro más conocido del mundo entero. Fue traducido a 1685 lenguas. Aún así, para muchas personas continúa siendo un libro desconocido. La tienen en la casa, pero no la abren. Hay otros que comienzan a leerla y después de algunos capítulos la dejan de lado por no comprender casi nada. Dicen que leer la Biblia les resulta difícil. También se da el caso de católicos que comienzan a leer la Biblia y se dejan llevar por interpretaciones parciales, caprichosas y fanáticas, que poco a poco lo llevan a adherir a alguna de las muchas sectas bíblicas existentes, apartándose por ignorancia de la Iglesia católica. Y no faltan los que quieren leerla sin ninguna explicación, o toman la Biblia como un juego de naipes, abriendo el libro al azar, o saltando por aquí o por allá, y piensan que Dios automáticamente les comienza a hablar. Es un riesgo muy grande, es como jugar a la suerte. Para evitar estos peligros no basta leer la Biblia con fe y devoción. Hay que juntar la fe, la oración y la devoción con el estudio. Leer la Biblia sin una adecuada preparación es tentar a Dios. Hay que prepararse para leerla. Si no, pueden suceder muchas cosas. La historia de nuestra fe es así. Ojalá que pronto llegue el día que cada católico sea un asiduo lector de la Sagrada Escritura. La Biblia debemos leerla para ser sabios. Debemos creer en ella para ser salvos y debemos practicarla para ser santos, porque ella contiene luz para dirigir nuestro camino, alimento para sostenernos y consuelo para alentarnos. Nos dice el Salmo 118 en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por eso es tan importante estudiar la Sagrada Escritura, porque es la luz que ha de iluminar el camino de nuestras vidas, y en la medida que vamos avanzando en el estudio nos daremos cuenta qué tan cierto es. En este curso aprenderemos muchas cosas nuevas acerca de la Biblia. Veremos sus autores, algunos acontecimientos históricos, la forma literaria en que fue escrita, etc. Pero solo seremos felices si además de leer y entender la palabra de Dios, la practicamos, la hacemos vida. Este es el objetivo de este curso de Biblia que hoy iniciamos, hacer vida la palabra de Dios, encontrar en ella un mensaje personal y transmitirlo a los demás. Estudiar la Sagrada Escritura es estudiar lo más hermoso que existe. Dios siempre ha hablado y sigue hablando a los hombres a través de su palabra contenida en la Biblia. Si queremos escuchar a Dios, abramos la Sagrada Escritura. Ahí está el camino para la verdadera felicidad. Ahí está la solución para todos nuestros problemas. Solo tenemos que abrirla, leerla, meditarla, interiorizarla, vivirla y transmitirla. La Biblia no es letra muerta o muda. Ella nos interroga, nos interpela, nos anima, nos acusa, nos enseña y nos amonesta. Abrir la Biblia es comprometerse con Dios que nos habla. No nos podemos acercar a la Biblia como curiosos, sino como criatura ante el Creador, como hijo ante su Padre, como siervo ante el Señor, y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. La Biblia es un libro, no solo para estudiar, sino para meditar, vivir y transmitir. Dice San Lucas, capítulo 11, versículo 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Dios ha hablado a la humanidad, a cada hombre. Primero se escogió un pueblo, el pueblo de Israel, pero en él estábamos representados todos los pueblos. Después fundó un nuevo pueblo, su iglesia, abierto a todas las fronteras de raza, lengua y color. En la Biblia Dios nos habla a todos, sin excepción. Solo pide oídos abiertos para escucharle, docilidad de corazón para aceptar su palabra y voluntad decidida para ponerla en práctica, cueste lo que cueste. A quien medita la Biblia le pasará lo que a aquellos 2 discípulos de Maús, cuyos corazones ardían al hablarle de Jesús por el camino. Esto está en San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 15.
Lo vamos a buscar, leer y meditar. El Señor de la vida, Jesús resucitado, nos sigue iluminando y acompañando para recordarnos especialmente que no estamos solos, que no endurezcamos nuestros corazones y que perseveremos en la fe, orando, comulgando y meditando las Sagradas Escrituras. Así debe ser nuestra tarea, como la de los discípulos de Emaús. Sigamos adelante caminando como peregrinos esperanzados y comprometidos con el fruto de ese encuentro personal e íntimo con Cristo resucitado. Con la certeza de que Él está presente en las buenas y en las malas, en el hombre que camina a nuestro lado y que nos invita a luchar por nuestra salvación a la luz de la oración, las Sagradas Escrituras y los sacramentos, caminando juntos como pueblo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 562 nos dice: los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida, con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. También dice en su numeral 1346: la doble mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Allí está lo que Dios nos quiere comunicar. Él se baja para hablarnos a nosotros como sus hijos. La Iglesia nos enseña que la Biblia contiene las verdades reveladas que el Espíritu Santo quiere transmitir por escrito. Sin embargo, no todas las verdades reveladas están en la Biblia. No alcanzarían los libros para poner por escrito todas las verdades reveladas. Por eso Jesús nos dejó la Iglesia para que nos fuera mostrando el camino de todo lo que Él nos quiso enseñar. Debemos ser muy obedientes a la Iglesia, a la cual el Espíritu Santo ilumina para que nos guíe. La verdad revelada ha sido transmitida de dos maneras: la palabra escrita, que es la Biblia, y también la tradición oral, la cual fue comunicada de los labios de Jesús a sus apóstoles y de estos a sus sucesores, siempre guiados por el Espíritu Santo. Así que al hablar de la verdad revelada por Dios, nos estamos refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios, la contenida en la Escritura y la contenida en la tradición. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, por ejemplo, todo lo que está contenido en el credo, en los documentos de los concilios, en las encíclicas y demás documentos papales y en los ritos de la Sagrada Liturgia. Las condiciones que se necesitan para tener éxito al leer la Sagrada Biblia son: oración pidiendo a Dios que nos ilumine para entender su mensaje, lectura pausada para poder digerir bien, humildad sabiéndonos necesitados de Dios, no buscar ciencia profana, sino un mensaje espiritual para salvarnos, no dejar pasar el día sin leer una página de la Sagrada Biblia, leer explicaciones de buenos libros que comenten la Sagrada Escritura o pedir esas explicaciones a expertos de la Biblia. Leer la Sagrada Escritura en el orden más fácil para entenderla. En la próxima clase veremos cómo la vamos a leer para poder entenderla. Es en la historia de la salvación. Como conclusión podemos decir: la Iglesia nos va educando para que entendamos mejor la Biblia, y lo hace a través de la liturgia o acciones sagradas donde se celebran los misterios de nuestra fe. Por eso la liturgia nos llevará a la Biblia. Prácticamente todos los símbolos que se emplean en la Iglesia los toman de la Biblia: el fuego, el agua, el pan. Conozcamos la Biblia para vivir mejor la liturgia. En la medida que vamos aprendiendo en este curso bíblico, vamos a disfrutar más la Eucaristía, porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que se celebra es palabra de Dios. La Biblia es más que un libro, es Dios quien nos habla. Para oírlo necesitamos fe y así creer en Él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia, esperanza para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo podemos ser verdaderamente felices, y caridad para ser generosos y dar los frutos que Dios espera de nosotros. Dios siempre ha estado junto al hombre, está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él, es decir, durante toda nuestra vida. Dios nos escucha y nos habla siempre porque somos suyos, nos ama y formamos parte de su plan de salvación. La historia de la presencia de Dios es eterna,
pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan divino. Leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a llenarnos de obras buenas, nos da gran temor y aversión por el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva al arrepentimiento, la conversión y el cambio de vida. Con esta oración finalizamos. Señor, tú nos dijiste: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros te queremos seguir y conocer a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Concédenos luz para entender lo que a través de ellas tú nos quieres decir. Amén. Hemos terminado esta primera introducción. Si tienen alguna pregunta o algo que no entiendan, pregunten, no les dé pena, que yo estaré respondiendo a sus dudas. Que tengan una feliz semana. El próximo tema es ¿qué es la Biblia? Muchas gracias y que Dios los bendiga.